verso 10. Vamos a ver algunas palabras aquí importantes. Algunos textos, cada texto tiene algo muy importante, algo muy profundo. Amén. Muchas veces nosotros los pastores nos quedamos meditando en un solo versículo, y en ese solo versículo encontramos un montón de riquezas espirituales, en un montón de palabras que podemos extraer. Mire, con un solo versículo usted puede hacer un mensaje, solamente con un solo versículo, porque hay muchas cosas que podemos extraer de un solo versículo. Amén. Cada versículo que vamos extrayendo de la palabra tiene una riqueza, tiene algo que el Señor nos quiere hablar. Quiere decir algo Dios a través de esa palabra, de una simple palabra, de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuánto dicen amén a eso? Jeremías 29, verso 10. ¿Todos lo tienen? Dígame. Y dice así la palabra del Señor: porque así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Diga conmigo, habló Dios. Y dice así, Él habla esto y dice esto: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, número 1, yo número así, número 1, yo os visitaré. ¿Qué iba a hacer Dios? Diga conmigo, iba a visitar. Luego, 2, despertaré sobre vosotros mi buena, ¿qué? Para haceros volver a este lugar. Toma tu asiento en esta noche. Para entender qué es lo que Dios habla aquí, tenemos que ver un poquito el contexto de la historia. Vamos a ver el contexto rápidamente, resumidamente. ¿A quién le está hablando el Señor? Diga conmigo, a su pueblo. Su pueblo era Israel. ¿Dónde estaba Israel? Israel estaba bajo cautividad, bajo el reinado de Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor. Entonces dicen amén a eso. ¿Por qué estaba bajo el dominio del reinado de Babilonia? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Era a propósito de Dios que Israel esté bajo el dominio de otra nación? Diga conmigo, no. No era a propósito de Dios. El propósito de Dios era que Israel sea un pueblo especial para Dios, sea un pueblo que Dios había elegido y que representara a Dios, y que todas las naciones vieran a Israel, y que Israel sea referente, y que todas las naciones adoren al Dios de Israel. Entonces dicen amén. El propósito de Dios no era que otras naciones tuvieran dominio sobre Israel, sino que Israel sea el centro de la atención, y que todas las naciones vieran a Israel como una gran nación y como al Dios que tenía Israel, que era Jehová, el Dios de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué Israel pasa en manos de la cautividad? Y aquí, por ejemplo, podemos extraer un principio en lo espiritual. Así estábamos nosotros. Dios eligió y creó al hombre. Amén. Para que el hombre gobernase, para que el hombre tuviese autoridad. Porque ¿quién le dio autoridad al hombre? El Señor. El Señor le dio la autoridad cuando creó a Adán, para que se enseñoreara sobre toda la creación. Amén. Le dio esa autoridad. Pero también le dio el Señor, el Dios creador, le dio al hombre el tener esa comunicación con su creador. El estar unido con Dios. Pero también le dio autoridad. Pero el hombre pierde esa autoridad en el huerto del Edén por causa del pecado. Amén. Él perdió la autoridad. Él perdió el dominio. Él perdió esa tal autoridad que Dios le entregó. Y ahora esa autoridad fue tomada por Satanás. Ahora Satanás tenía esa autoridad. Y tenía la autoridad bajo el hombre, ya no Dios. Pero Dios no se iba a quedar con esa manera. Amén.
Entonces, para que usted entienda qué es lo que le ocurre a Israel y lo que nos ocurre a nosotros, lo que le ocurrió al hombre, tenían esa autoridad, pero le fue quitada por causa del pecado. Pero Dios estableció, y cuando Dios escoge a su pueblo, cuando Dios escoge a Israel, cuando Dios toma a Abraham y le prometió que él iba a ser una nación grande, y que él iba a ser bendecido, y que todas las familias a través de él iban a ser bendecidas, esa promesa nos alcanza a todos nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué dicen amén a eso? Y Dios, cuando levanta a su pueblo, y cuando viene el periodo o la temporada de Moisés, que establece toda la ley, le da ciertos requisitos, amén, a la nación de Israel, para que la nación de Israel sea ese pueblo referente de Dios. Amén. Gloria a Dios, ahí está. Para que Israel sea ese pueblo referente. Entonces, número uno, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que seamos, ¿qué? Diga conmigo, diferentes. Nosotros tenemos que ser diferentes porque nosotros le pertenecemos al Dios creador de los cielos y la tierra, y Dios quiere que seamos diferentes. ¿Diferentes a quiénes? A todos aquellos que todavía no tienen a Dios. Las personas que andan en el mundo no tienen a Dios. Y los que no tienen a Dios andan según su mismo parecer, y claramente que son dominados ¿por quién? Por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero el Señor vino ¿a qué? A liberarnos de las garras y de las manos de Satanás. ¿Me va siguiendo? El propósito de Dios no fue que Israel esté bajo el dominio de ninguna nación, sino que Israel sea el protagonista, vamos a poner de esta manera, e Israel sea referente. Pero la desobediencia de Israel, el corazón del hombre de por sí, ya por naturaleza, es malvado, es egoísta, es perverso y no es nada bueno. Por eso cuando hay personas que dicen, si yo soy bueno, yo no hago nada malo. Y ahí hay algo que uno tiene que entender, que ni uno es bueno. Porque tenemos el elemento maligno, tenemos el pecado en nuestro cuerpo, y eso es lo que lleva al hombre a hacer cosas malas. Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces, el deseo de Dios no era que ninguna nación subyugara a Israel, sino que Israel sea referente. Como hoy en día Dios quiere una iglesia diferente ante el mundo. Una iglesia diferente, que la sociedad vea la iglesia tal cual como tiene que ser la iglesia de Cristo. Una iglesia transparente, personas transparentes, personas sinceras, personas que hablen verdad, personas que den buen testimonio, personas que den testimonio de Jesús, de los cambios que Jesús hizo en la vida de ese creyente. ¿Me va siguiendo? Pero la terquedad, la necedad, el pecado y el corazón obstinado del pueblo o de las personas llevan a que Satanás subyugue muchas veces a los creyentes. Y así pasó. Dios permitió esto, porque Dios permitió que Babilonia, que el rey de Babilonia, y esto fue una profecía, que iba a ser Israel cautiva durante un tiempo largo. Esto fue por voluntad de Dios. Dios fue por voluntad de Dios. Esto fue el juicio de Dios. Esto fue como Dios tuvo que procesar a Israel. Amén. Y ahora podemos entender que muchas veces hay cosas que pasan en nuestra vida cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, que Dios las permite. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Dios, para que obedezcamos a Dios. Amén. ¿Me va siguiendo? Y no es que Dios es malo. Dios tiene que tratar así a los creyentes, tiene que tratar así a la iglesia de Cristo sobre la tierra. ¿Para qué? Para que la iglesia, para que sus hijos se vuelvan a Dios, se tornen a Dios, busquen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche. Vamos al capítulo 25.
25:11. Y dice así: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí Dios declara y dice a través del profeta Jeremías que los iban a servir durante ¿cuánto? 70 años. Decirle al que está a tu lado: Dios dio hasta el tiempo. Porque Dios cuando habla con el día, te habla la hora y te habla el tiempo. El profeta fue muy específico: 70 años. Durante 70 años iban a estar como bajo cautividad, bajo el dominio de Nabucodonosor, bajo opresión de Nabucodonosor. Entonces, amén. Digamos, iban a ser esclavos de Nabucodonosor. No iban a ser personas libres de disfrutar la libertad, de poder sembrar en un lugar y que esa parcela o que esa tierra sea de ellos, no, porque estaban bajo el dominio de una nación. Lo dicen amén. Y esto claramente es el reflejo del pecado sobre la vida del creyente. Cuando el creyente no tenía a Dios o el creyente desobediente, ¿qué pasa? Está bajo el dominio de cierta clase de espíritu que muchas veces está oprimiendo ese creyente. ¿Y saben cuál es la manera de salir de esa situación? ¿Saben cuál es la manera de que ese calvario o esa situación se termine? Pero muchas veces es más fuerte seguir persistiendo en esa situación que ir a buscar la ayuda y la salida a Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto tiempo tuvieron? Digan conmigo: 70 años, un tiempo extenso. Y la Biblia dice, en el verso 10 que nosotros hemos leído, dice de esta manera: el Señor habla cuando en Babilonia se cumplan 70 años. ¿Por qué dice esto? Porque había dentro del pueblo, escuche esto, dentro del pueblo de Israel, había personas que estaban profetizando, pero no era una verdadera profecía que venía de Dios, sino que profetizaban falsedad y mentira. Decían: dice el Señor que de aquí a 2 años seremos libres de este rey. Dice el Señor que de aquí a 5 años esto se va a terminar. Y nada que ver, ya Dios había hablado. Ya había un profeta que Dios levantó, un verdadero profeta que había establecido, según la voz profética de Dios, que iba a ser el tiempo, ¿cuántos? 70 años. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es como hoy en día a muchos creyentes les gustan las profecías que le hablan de muchas cosas buenas o lindas o bendiciones, pero no les gustan las palabras cuando vienen de parte de Dios, de las cuales son palabras que necesitas escuchar para cambiar, para ser transformado, para acercarte a Dios. Entonces, ¿saben eso? Entonces dice el Señor, y Dios dice en los versos anteriores: porque muchos han profetizado con mentira y con falsedad. No escuchéis a esos profetas, ni prestes atención a aquellos que sueñan, y esos sueños no proceden de mí, dice el Señor. Entonces, amén. Número 1, para entender, ustedes ya estudiaron acerca del discernir las profecías. ¿Cómo debemos de discernir las profecías de Dios? Amén. ¿Quiénes son los verdaderos profetas? ¿Quiénes son aquellos que realmente son utilizados como profetas de Dios? Claramente, muchas veces hemos escuchado hermanos o creyentes que hemos escuchado en diferentes lugares que quieren ser profetas. Pero un profeta realmente es una persona que tiene el oído en el cielo, el oído con el Señor, y muchas veces va a tener que profetizar cosas que a la gente no le va a gustar. ¿No dicen amén? Entonces podemos ver que en la historia de los profetas verdaderos profetizaban juicio, profetizaban que se vuelvan a Dios, que se arrepintieran, profetizaban a los reyes, profetizaban. Amén. Yo estos días estuve viendo
Estos días estuve viendo un video de un supuesto profeta de este tiempo hablar del ministerio profético, y él dio una explicación acerca de los profetas del Antiguo Testamento y de los profetas de la gracia, del Nuevo Testamento, según lo que dice la Biblia. Pero claramente yo no concordaba con lo que este profeta hablaba, porque hoy en día, según este profeta, que yo no voy a dar nombre quién es, hablaba de los profetas del Antiguo Testamento según cómo era su palabra, que eran palabras de juicio, que eran palabras de arrepentimiento, que eran palabras para que el pueblo se volviera a Dios. Pero los profetas de hoy en día no tienen esa palabra. Creo que son muy pocos, contados con los dedos, de aquellos profetas que te profetizan según lo que Dios te quiere hablar realmente. No dice la verdad. Entonces yo disentía con este profeta cuando yo veía esa entrevista. Me llamó la atención lo que él estaba hablando según el ministerio profético de estos tiempos. ¿Cuánto dice amén? Y no concordaba con lo que la Biblia estaba hablando. Y hasta libros había sacado de cómo diferenciar entre un verdadero y un falso profeta. ¿Cuánto dicen amén? Escuchen. La Biblia dice aquí que el Señor le dijo que no escuchen a aquellos falsos que profetizaban tomando su nombre, porque Dios no estaba hablando a través de ellos, sino que allá había habido una profecía. Ya había una palabra, ya había una palabra. Por eso, cuando tú recibes una palabra de Dios y escuchas otra palabra, claramente que no todos van a tener el mismo alimento que tú estás recibiendo. Amén. Por eso es muy peligroso muchas veces escuchar muchas palabras, porque vas a terminar confundido, terminarás perturbado, terminarás diciendo, pero a mí me enseñan esto y este pastor o este profeta explica la Biblia de esta manera, tiene este concepto, pero también lee la Biblia, lee los mismos pasajes que leen nuestros pastores, pero lo transmite de otro enfoque. ¿No dicen amén? Y hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que ir muy profundo a ver si lo que está hablando realmente, según qué espíritu está transmitiendo en esa palabra. ¿No dicen amén? La palabra, si es de Dios, siempre te va a llevar al arrepentimiento. La palabra siempre te va a llevar a ver algo en tu vida que necesita ser cambiada o transformado por Dios. ¿Cuánto dicen amén? Siempre la palabra nos va a llevar a un cambio, porque la palabra nos transforma, la palabra nos cambia, la palabra nos amonesta, la palabra trabaja en nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo? La palabra, como dice, es para edificación, consolación y exhortación. Esa palabra te exhorta, te edifica y te consuela al mismo tiempo. Amén. ¿Me va siguiendo? Escuchen lo que dice. Cuando se cumplan los 70 años, lo primero que Dios iba a hacer, la primera señal, la primera manifestación de esta palabra, de este tiempo, de este cumplimiento de los años, era que Él los iba a visitar. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que no hubo una visitación de Dios durante mucho tiempo. Qué triste fue eso. Qué triste fue que Dios nos hizo presente en medio de ese pueblo, que la presencia de Dios no vino. Pero Dios dijo, después que se termine este tiempo, lo primero que haré es visitarlos, es ir hacia ustedes. ¿Qué pasa cuando usted recibe un llamado telefónico que van a venir a visitarlo? Usted lo va a recibir en su casa y ¿qué hace? Usted comienza a limpiar su casa. Usted comienza a ordenar todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Lo que Dios dijo que los iba a visitar. ¿Cuánto dicen amén eso? ¿Cuántos quieren esa visita de Dios? Cuando hablamos de la visita, Dios hoy en día no es un visitante. Dios es alguien ahora que permanece y que vive en nosotros. Pero Él dijo en aquel tiempo, yo los voy a visitar, yo voy a ir hacia ustedes.
Esa es la primera señal. ¿Por qué la primera señal? Porque Dios quería que el profeta Jeremías y que todos los que estaban escuchando, porque al profeta Jeremías nadie lo quería. Y la evidencia de que era un verdadero profeta era de lo que decía el profeta Jeremías se iba a cumplir. Primero, el tiempo. Cuando se cumplan los 70 años, la primera manifestación de Dios era la visitación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mire, vamos a ver algo muy importante. Libro de Job 36. Libro de Job 36, 15. Perdón. Sofonías, perdón. Libro de Sofonías. Da su nombre. Libro de Sofonías 2, 7. Hablando de la visita de Dios, hay algunos versículos que nos relacionan. ¿Sabes lo que Dios quiere hoy con tu vida? Quiere venir a darte esa visita. Pero esa visita que iba a venir Dios, iba a cambiar sus vidas. La visita de Dios trae cambios. ¿Cuánto dicen amén? La visita de Dios va a traer un nuevo tiempo. Pero Dios no va a venir como un visitante. Él va a venir como un visitante, pero Él va a querer quedarse contigo. Primero venía como un visitante, pero luego para quedarse. ¿Cuánto dicen amén? ¿No le ha pasado cuando alguien lo fue a visitar y fue tan a gusto esa visita y usted compartió y usted se gozó, se rió, tomaron mate, disfrutaron, se rieron, compartieron historia? Y esa persona dice, bueno, me tengo que ir, no te vayas. ¿Le ha pasado alguna vez? Le digo, no te vayas, quédate un ratito más, 1 hora más, 2 horas más. Porque se sintió tan a gusto, pero tan a gusto, tan bien, que usted no quería que esa visita se vaya. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Le ha pasado? ¿Que ha querido que esa visita se quedara, que esté, y cuando se fue usted la extrañó? Amén. A nosotros nos pasó, por ejemplo, una vuelta. Nosotros recibimos en la casa a unos misioneros. No sé si se acuerdan algunos de ustedes que estaban con nosotros de Ricky King. Ricky, ¿se acuerdan de Ricky? Claro, cuando nosotros nos dijeron, el pastor Pedro, antes cuando yo estaba estudiando en el seminario en Turquía, venían muchos misioneros y el pastor me dice si yo lo podía hospedar en mi casa. Él vino a la iglesia. Y cuando a mí me contaron que él era un actor famoso allá en su país, era muy famoso. Yo no le creí, yo digo, nada, en serio, nada. Claro, cuando lo googleamos, era verdad. El hombre era re famoso. Pero era creyente, pero él estaba recorriendo el mundo. Amén. Y estaba visitando a las iglesias y se hospedaba en las casas de los hermanos para compartir. Y sabe que nosotros tuvimos una semana en nuestra casa. Él iba a la iglesia con su esposa Jessie, con sus hijos. Y bueno, decir que el apóstol hablaba un poco inglés y Bruno también hablaba un poco inglés y podíamos comunicarnos un poco porque ellos hablaban en inglés. Dice amén. Y algunas palabras ahí hablábamos y bueno, y usábamos el traductor de Google para ponernos allí, hablábamos y se les traducía en inglés cuando había palabras que no entendíamos. Entonces, amén. Y fue una semana que compartimos con ellos que fue maravillosa. Y cuando ellos se van, nos sentimos como que quedó un vacío en la casa, porque fue tan linda esa experiencia de tener a unos hermanos a compartir y disfrutar. Y hicimos probar el mate y me decía a mí, vamos a tomar mate, y lo hice tomar mate hasta que se cansó. Y cada vez que se levantaba en la mañana ya le ponía la papa y tomaba mate. Amén. Pero era una familia muy linda. Fue una visita realmente que hemos aprendido muchas cosas
de ellos, según su cultura y todas las cosas. Y también, amén, cuando ellos se fueron, es como que los extrañábamos, no queríamos que se vayan. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, así va a pasar con el Señor. El Señor, la primera señal es que nos iba a visitar. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando Dios nos visita, nosotros no queremos dejarlo ir. Cuando Dios está, nosotros no lo queremos soltar. Queremos que Él se quede con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Esto lo podemos ver como algo natural que recién acabamos de contar. Cuando tú estás a gusto con esa persona que está en tu casa y no quieres que se vaya. Me va siguiendo. Miren lo que dice Sofonías 2:7. ¿Será que el lugar para el remanente de la casa de Judá, allí apacentarán en la casa de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y los levantará su cautiverio? ¿Qué iba a hacer el Señor? Los iba a visitar, pero no simplemente los iba a visitar para estar con ellos, sino que los iba a levantar, los iba a liberar de su cautiverio. Cada visita de Dios traerá un resultado en nuestra vida. Aquí el resultado iba a ser esa visita, los iba a sacar de esa cautividad. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a otro versículo, Zacarías 10:3, por ejemplo. ¿No dicen amén a eso? Aquí hay otra palabra que habla de visita, pero aquí hay una palabra fuerte contra los pastores. Dice así: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a visitar a quién? Porque los pastores, se levantó el furor del Señor. Los pastores estaban haciendo las cosas incorrectas. Y no había ningún pastor que apacentara las ovejas como tendría que apacentar. Pero el Señor iba a venir como ese buen pastor a apacentar a su rebaño. ¿Me dicen amén? Él iba a visitar la casa de Judá para apacentar a su pueblo. Ese buen pastor que cuando la oveja se descarría la busca. Ese buen pastor cuando la oveja se quiebra su patita, va, la levanta y la cura. ¿Me dicen amén? Y el libro de Santiago, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, nos muestra algo aquí. Y dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a quienes, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de ¿qué? Del mundo. En la traducción viviente dice así: la religión pura y verdadera ante los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces dicen amén. La visita de Dios sobre estas personas, sobre lo más vulnerable, sobre lo más indefenso, sobre lo más carente de necesidades, sobre las viudas y los huérfanos, sobre aquellos que carecen de recursos, Dios de gloria es quien los visitará. ¿Cuánto dicen amén? Escuchen. El Señor dice en lo primero que va a hacer después de que se cumplan los 70 años, es que los visitará. Diga conmigo: la visitación de Dios. ¿Cuántos quieren ser visitados por Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren esa visitación del Espíritu Santo? ¿Cuántos han sentido en algún momento cuando ustedes oraban en su comunión personal, en su habitación o en el lugar donde esté,
estuvieron orando y han sentido una presencia que vino. ¿Han sentido en algún momento, han tenido esa experiencia de estar orando en un momento y ustedes estar ahí buscando el rostro de Dios y sentir que alguien vino a donde ustedes estaban? Eso es una visitación de Dios. Dios envía a su ángel visitando ese lugar. Dios está visitando, Dios está porque hay un pueblo, o hay un corazón, o hay alguien que lo está buscando. Dios reveló que después que se cumpla los 70 años, lo primero que iba a hacer, porque hasta ese momento, escuche, Dios estaba ausente, no había manifestación de Dios, no había visitación de Dios. Solamente Dios venía y hablaba por boca del profeta, pero ese no era el deseo de Dios. Dios quería revelarse a todo el pueblo. ¿No dice amén a eso? Dios quería glorificarse y revelarse a cada hijo, a cada uno de su pueblo. ¿Me va siguiendo? Y luego dice, escuche, luego de esa visita, dice, y despertará sobre vosotros mi buena palabra. ¿Qué va a hacer el Señor? Diga conmigo, va a despertar. Dile al que está a tu lado, Dios no solamente te va a visitar, sino que te va a despertar. Va a despertar algo en nosotros en esta noche. La visita de Dios trae el resultado de un despertar espiritual. La manifestación de Dios trae un resultado de que Dios va a hacer algo en lo profundo de tu corazón, más profundo y más fuerte en tu vida. ¿Qué iba a hacer? Iba a despertar sobre nosotros, sobre vosotros, su buena palabra. ¿Qué es su buena palabra? ¿A qué se refiere con su buena palabra? Con la palabra que nos va a introducir y nos va a llevar al lugar donde el Señor nos quiere llevar. Esa es su buena palabra. Su buena palabra consiste en la palabra de rectitud. Su buena palabra consiste en la palabra de santidad. Su buena palabra consiste en una palabra que nos va a liberar, en una palabra que nos va a sanar, en una palabra que nos va a posicionar a donde Él quiere llevarnos. Porque hasta ese momento la buena palabra no estaba. Porque ¿qué pasaba? Escuchaban a falsos profetas y oían a engañadores que soñaban cosas que decían, Dios dice esto, y Dios no decía nada. Esas palabras no eran palabras que venían del corazón de Dios. Pero Dios dijo, yo voy a visitar y voy a despertar. Ustedes sabrán cuál es la verdadera palabra. Ustedes sabrán cuál es la palabra que yo les voy a hablar, porque yo los voy a despertar. Aplauda al que vive en esta noche. Aplauda, 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 aplauda. Y a su nombre. Podemos aplicar esto a lo que nos estamos hablando en un contexto hoy actual, por ejemplo. Hoy esa buena palabra escasea. Hoy esa buena palabra de dirección, esa buena palabra que te lleva al arrepentimiento, esa buena palabra que te lleva a buscar a Dios más profundo, esa buena palabra hoy carece. Porque no hay una verdadera visitación para que despierte esa palabra. Cuando esa palabra se despierta profunda, cuando hay una visitación de Dios, una manifestación de Dios. Cuando Dios dice, yo los voy a visitar, y el resultado de esa visita traerá una buena palabra que el mismo Dios va a despertar en los corazones, en la mente. ¿Cuántos de ustedes por ahí han estado en lugares o en iglesias o estuvimos en lugares donde había una palabra, pero esa palabra era una palabra que entraba por nuestro oído, pero cuando salíamos de la iglesia se nos olvidaba y no traía transformación, y no traía cambio, y no traía un redarguir a nuestro corazón? Pero cuando Dios visita una iglesia, ¿cuál va a ser el resultado de esa visitación? Primero, porque se va a terminar el juicio, porque el pueblo estuvo durante un tiempo
exiliados y bajo el dominio. Pero Dios dijo, ya no van más este dominio de los enemigos, porque ahora, después que se cumplan los 70 años, va a ocurrir algo glorioso. Era una promesa de Dios para ellos. ¿Me va siguiendo? Despertará sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver ¿a dónde? A este lugar. ¿A dónde nos quería llevar Dios? Al lugar donde ellos tendrían que haber estado y nunca tendrían que haber salido. ¿Dónde era el lugar que Dios los quería llevar y posicionar? ¿En qué tierra? Diga conmigo, en la tierra de Canaán. Canaán que representa hoy para nosotros, pero Canaán representa a Cristo. Decía que de otro lado, Canaán representa a Cristo en un sentido espiritual. ¿A dónde Dios te quiere llevar? ¿A dónde Dios te quiere trasladar? Estás en cautividad, Dios te quiere sacar de ahí para llevarte a Cristo. Él te va a rescatar para llevarte al lugar donde Él quiere que tú estés. Entonces dice amén. Mire lo que dice la palabra. Vamos a ver algunos versículos. Ahora sí, Job. Vaya al libro de Job rápidamente. Libro de Job, capítulo 36, versículo 15. Dice, pero por medio del sufrimiento, Él rescata a quienes, a los que sufren. Pues capta su atención mediante la adversidad. Esto, perdón, lo habla en la traducción viviente. Pero en la Reina Valera que tenemos todos nosotros, al pobre librará de su pobreza. Y en la aflicción, escuche, en la aflicción despertará que es su... ¿Qué va a despertar en la aflicción? Diga conmigo, Señor, haz que mi oído despierte. Como el que está a tu lado, decirle que tu oído despierte en esta noche. Escuche, la aflicción. Él rescata. ¿Cómo estaba el pueblo de la de la aflicción? Bajo cautividad. Pero ¿qué iba a hacer el Señor? Iba a despertar. Y aquí el Job dice, al pobre librará de su pobreza. En otra versión de su aflicción, de lo que está pasando. Pero luego dice que por medio de esa aflicción va a despertar el oído. ¿Cuánto dice amén a eso? ¿Por qué tu oído tiene que ser despertado? Tu oído tiene que ser despertado para oír la voz de Dios, para oír lo que Dios te está hablando y no oír otras cosas que no tienes que oír. ¿Cuánto dice amén a eso? ¿Me va siguiendo? Isaías 42:13, miren lo que dice. Libro de Isaías 42, versículo 13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. ¿Cómo saldrá Jehová? Como gigante y como hombre de guerra. Despertará, celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Despertará. Él sale como varón de guerra. Él pelea por tu causa. Él peleará por ti. Él no se dormirá. Por eso dice el Salmo que no dormirá al que guarda a Israel. No se dormirá, el Señor se despierta, el Señor está activo, está despierto y Él está peleando por nuestra causa. Dile al que está a tu lado, Dios está peleando por tu causa, Dios pelea por nosotros. Y en el mismo Isaías 50, verso 4, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar. ¿Qué dice que le dio el Señor lengua de qué? ¿Para saber qué? Dile al que está a tu lado que el Señor nos dé esa lengua de sabio, que nos dé esas palabras sabias para poder hablar.
Decirle que Dios nos dé esas palabras, que nos dé ese entendimiento y esas palabras para que podamos hablar. Esas palabras, dice, escuche, para saber hablar palabras alcanzado. Y despertará mañana tras mañana. Y escuche, nuevamente dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Él te dará palabras. Él dará palabras, dice aquí, para que nosotros sepamos cómo hablar. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuándo te da palabras el Señor para que sepas hablar? Cuando tú aprendes a oír. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú no aprendes a oír, no tendrás palabras sabias para dar. Él que necesita despertar tu oído. Y mire qué importante cuando el Señor habla acerca del oír, acerca de aprender a oír. ¿Cuánto dice gloria a Dios a Dios? Y en Primera de Pedro, vamos al Nuevo Testamento, porque por ahí estamos hablando solo en el Antiguo, pero en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y a su nombre. Y a su nombre. Amén. Entonces, escuche, ¿qué es lo que Dios nos está hablando aquí? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Amén. Que Él va a despertar, escuche, esa buena palabra para hacernos volver a este lugar. Dios tiene que despertar a muchos creyentes en este tiempo. Hay muchos creyentes que siguen dormidos y Dios tiene que despertarlos y los tiene que traer al lugar correcto. ¿Sabe lo que va a hacer Dios en este tiempo? Va a despertar a muchas personas y los va a llevar a lugares donde van a ser visitados por el poder de Dios. Lo que Dios va a hacer es que va a despertar a esos creyentes que lo estén buscando porque hay necesidad espiritual. Y Dios los va a despertar para llevarlos a lugares donde Dios los va a visitar. Hoy tú estás aquí porque Dios en un momento se te reveló, se te manifestó y despertó esa buena palabra y te trajo al lugar para que tú puedas seguir alimentándote de esa buena palabra, y el Señor sigue visitando a su pueblo. Aplaudan que viven esta noche. Aplauda, 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 aplauda. Y a su nombre. Entonces aquí hay una oración que nosotros, por ejemplo, podemos poner en obra cada vez que oramos, diciéndole al Señor: Señor, visítame con tu presencia. Visítame, Padre, y esta visitación que voy a recibir de parte tuya, Padre, va a despertar esa palabra en mi corazón, va a despertar, Señor, en mi espíritu, me vas a levantar de ese dormitar espiritual. Si acaso estoy dormido, ¿por qué luego dice el apóstol Pablo, cuando habla de la institución de la cena del Señor, dice: algunos duermen y algunos están enfermos? ¿Por qué Pablo menciona cuando está dando la institución de la cena del Señor, que habla de los que duermen, de los que habla de aquellos que están en esa condición de enfermedad? ¿Por qué? Porque así estaban los creyentes, dormidos en un sentido espiritual. Y cuando nosotros estamos dormidos, cuando el creyente se duerme, corre un peligro inminente de que Satanás venga y destruya. El dormido está y no es apercibido a lo que está pasando a su alrededor.
Cuando estás dormido espiritual hay cosas a tu alrededor que están pasando y tú no te das cuenta porque estás dormido espiritualmente. Por eso Dios iba a despertar esa palabra en el corazón de su pueblo. Iba a despertar para llevarnos al lugar donde tendrían que estar ellos realmente. ¿Cuál es el lugar que tú tienes que estar? ¿Dónde Dios te quiere llevar? Él te quiere llevar a Cristo. Él te quiere llevar a la comunión. Él te quiere llevar a la intimidad, pero para eso necesita despertarte. Para eso necesita que reaccione, que salgas de como tú te encuentras, que salgas de ese ámbito de dolor, de sufrimiento. Dios te visita y te va a liberar para sacarte de ese estado. ¿No dicen amén a eso? Dios te va a hacer reaccionar en esta noche. Escuche, el pueblo había perdido por ahí las esperanzas de tantos años que pasaban y seguían bajo el dominio de Nabucodonosor. Y seguían estando en una ciudad extranjera, seguían estando en un país que no era su país. Pero Dios vino y dijo: yo los voy a visitar a mi pueblo. Y yo solamente eso voy a despertar mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, hacerlos volver al lugar a la posición. Escuchen, no los quería simplemente llevar a la tierra de Canaán, sino los quería llevar nuevamente a que ellos volvieran a ser los hijos del Señor. Para que ellos vuelvan a ¿qué? A buscar a Dios. Para que ellos vuelvan a ¿qué? A depender de Dios. Para que ellos no se inclinen ante la idolatría del rey de Babilonia. Y mire qué tremendo, porque Babilonia viene de Babel. ¿Y qué significa Babel? Confusión. Estaban en una tierra, en un lugar de confusión. Y así están muchos creyentes. Están en un lugar de confusión, en un lugar donde no hay una claridad, en un lugar donde no hay una palabra buena, de la cual no hay una libertad espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escucha. Y a su nombre. Luego, de que el Señor nos lleve al lugar de que ellos tendrían que estar, Él les dice algo muy importante. Le dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos ¿de qué? Decía al que está a tu lado: Dios tiene pensamientos de paz. Tocaba al que está a tu lado decirle: Dios tiene pensamientos de paz. Pensamientos buenos. Decir: Él piensa bien. Sus pensamientos son de bienestar para nosotros. Entonces dice la mera eso. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Solo Dios conoce y solo Dios tiene esos pensamientos. Porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Los pensamientos del hombre desde el inicio son perversos y malos. Los pensamientos nuestros a veces no son los correctos, son incorrectos. Pero Dios no es así, Dios tiene pensamientos de bien. ¿Acaso no ha pensado mal usted de alguien en algún momento? ¿Acaso no ha pensado mal de los pastores? ¿No ha pensado mal de un hermano? ¿No ha pensado mal de un vecino? ¿No ha pensado mal de un jefe? ¿No ha pensado mal? Claro que sí. Pero los pensamientos de Dios no son así. Él tiene buenos pensamientos. Y sobre todo, esos pensamientos son de paz. Y son de bien para nosotros. Mira que está a tu lado: Dios tiene pensamientos buenos hacia ti. Dios tiene pensamientos. Yo no sé qué tú has pensado, o yo no sé qué tienes, o qué en algún momento el diablo te ha hecho querer pensar. Pero los planes de Dios son buenos para nosotros. No dicen amén. Pero el resultado que estos pensamientos que Dios tiene, escuche, aunque nosotros muchas veces nos tornemos bajo la
desobediencia, nos tornemos bajo el dominio de nuestra concupiscencia, los planes de Dios siguen siendo buenos. Claramente que Dios tuvo que castigar y tuvo que permitir que Babilonia, que el rey Nabucodonosor, subyugara por 70 años, pero eso sí va a terminar. ¿Sabe lo que Dios hoy, mientras yo preparaba la palabra, me decía? Se va a terminar un tiempo de cautividad espiritual en alguno de mis hijos, porque yo tengo pensamientos de paz y voy a liberar de todo pensamiento que el diablo ha querido implantar en su corazón y en sus mentes. Esos pensamientos que Dios ha querido poner, que nadie te ama, que nadie te quiere, que te sientes rechazado, esos son pensamientos que no proceden de Dios, sino que proceden de las tinieblas. Los planes de Dios son buenos para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y saben el resultado de lo que Dios piensa y el resultado de la visitación, el resultado de despertar la buena palabra es esta. El resultado será esto: entonces me invocaréis. Y conmigo, voy a invocar el nombre del Señor. Y dice la palabra que aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo dice la Biblia eso? Dice, entonces me invocaréis y vendréis. Dice que cuando buscamos, vamos a encontrar. Cuando invocamos, Él vendrá. ¿Será que Dios puede venir hoy en este culto a llenarnos? ¿Será que en esta noche tú crees que si clamas y si invocas el nombre del Señor y le dices, Señor, despierta sobre mí tu buena palabra, visítame con tu salvación, visítame con tu sanidad, visítame con tu libertad? ¿Será acaso que si invocamos a Dios en esta noche, Él vendrá a nuestro favor, Él vendrá a rescatarte, Él vendrá a liberarte? Levanta tu mano ahí, si tú crees en esta noche a lo que estamos liberando por medio del Espíritu y la palabra. Tú crees que en esta noche, si tú invocas al Señor con todo tu corazón, ¿acaso el Señor podrá venir, podrá manifestarse, podrá obrar, sanarte, liberarte? Si tú lo crees en esta noche, dile, Señor, ven y visítame con tu salvación, ven y visítame, Padre, libérame, sáname, Padre, porque tu palabra dice que todo aquel que invoque tu nombre será salvo. Rica lama canda, rica lama sonda lama canda lama kia, rica lama canda. Claro que ellos no podían invocar a Dios. Escuche, siga adorando un momento. Yo le voy a decir esto, lo que el Espíritu dice. ¿Por qué no podían invocar? Porque no había un despertar en sus corazones. No había una visitación hasta ese momento. No había el resultado de que Dios dijo, yo voy a visitarlo, pero el resultado de esta visita habrá una buena palabra. Dios pondría palabra, abriría el oído de ellos para que ellos clamaran al Señor, invocaran al Señor. Y por qué las palabras de ellos, ¿sabe por qué le dice esto? Porque las palabras de ellos eran negativas. Las palabras de ellos eran, Dios nos olvidó, Dios nos abandonó. ¿Qué pasó? Estos profetas que profetizaron falsamente, la profecía no se cumplieron, pero Dios había levantado un verdadero profeta y le dijo, después de los 70 años, esperen un tiempo, tiene que ocurrir ese tiempo. Y cuando Él vino, los visitó, los despertó, su oído se despertó y puso palabras buenas en sus labios para que ellos invocaran a Dios. Entonces ahora, al tener un corazón nuevo, al tener esa buena palabra, el Señor nos iba a oír. Aquí lo más poderoso es que ya tiene su presencia. Ya tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos a Jesús, que Él es el intermediador entre los hombres y el Padre. Así que en esta noche, si tú clamas, Él te oirá, Él te oirá, Él te oirá. Él no es que no te oye, Él te oye. Él despierta esa palabra en tu espíritu. Ricanama suena la macana.
tiempo de prueba. A veces Dios tiene que tener un tiempo de desierto. A veces Dios tiene que tener un tiempo de aflicción en la vida de los creyentes para que se despierte esa palabra, para que se despierte esa palabra, esa buena palabra, para que nos visite. Se tiene que tener ese tiempo de proceso, de prueba. Muchas veces Dios lo permite, como permitió 70 años de cautividad. Y Dios dice: los voy a visitar. Ahora yo los visito. Ahora despierto la palabra en ustedes. Una palabra poderosa. Tu palabra, cuando Dios despierta la palabra, no va a ser la misma palabra que antes. Saldrán palabras con autoridad, palabras con poder, palabras con convicción, que nada ni nadie te va a mover de tu credo, de lo que tú estás creyendo en la palabra. Ahí está. Los planes de Dios son poderosos. Esos son los planes de Dios para tu vida, para mi vida. El Señor me hablaba y me decía: hijo mío, yo voy a visitar a mi pueblo. Yo voy a derramar mi espíritu intensificado 7 veces más fuerte, 7 veces más fuerte, 7 veces más fuerte, 7 veces, dice Dios. Por ahí que pensaste que Dios no te está escuchando. Si Dios te escucha, Dios te escucha, Dios te escucha, Dios te escucha. Dios escucha tu clamor, Dios escucha tu pedido, Dios está escuchando. Recíbelo, 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 recíbelo. Siga adorando mientras yo voy leyendo, siga adorando. Me van a invocar, dice el Señor. Me van a clamar a mí. Ahora no van a llamar a nadie más. No van a llamar a ningún brujo. No van a llamar a ningún idólatra. No se van a postrar ninguna imagen que hizo el rey Nabucodonosor. No. Ahora me van a clamar a mí. Porque yo visité sus vidas. Porque yo desperté la palabra en ustedes. Porque los vuelvo a llevar al lugar donde ustedes pertenecen, a la posición de hijos de Dios, de pueblo de Dios, de pueblo adquirido por Dios. El diablo quiere hacerte sentir que tú eres un esclavo. El diablo te quiere hacer sentir que eres esclavo de los pensamientos, eres esclavo del dolor. Pero Dios dice: no, ya no eres un esclavo, eres un hijo mío. Yo te hice libre, despierto la palabra sobre ti, despierto esa palabra sobre ti. Yo siento un fuego muy fuerte en esta noche. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego de Dios aquí. Siento el fuego. El fuego va a quemar. El fuego va a quemar. Está despertando el fuego. El fuego se está colocando en tu corazón como una llama ardiente. Adora, porque Dios levanta un pueblo que clame, Dios levanta un pueblo que ore, y cuando oremos, Dios responderá, y cuando oremos, Dios va a hacer cosas gloriosas. Ahí está despertando palabras que vendrán del Espíritu, oraciones del Espíritu, oraciones direccionadas a esa buena palabra, esa palabra gloriosa, poderosa. Ahí está esa gloria. Es muy fuerte la gloria, es muy fuerte la presencia de Dios. Ahí está tocando, recíbelo. Ahí está tocando, recibe. Está despertando, está sacudiendo el Espíritu Santo. Te va a sacudir. Y Dios te dice: te saco de esa cárcel, te va a sacar de esa cárcel de dolor, de esa cárcel de amargura, de esa cárcel de sufrimiento, de esa cárcel de muerte, de esa cárcel de dolor. Te arranca el Señor de ahí en esta noche. Rica la mazonda la bacaria. Y luego dice: siga adorando. Y luego dice: y me buscaréis y me hallaréis. El que busca encuentra.
está, recíbelo. Es muy fuerte esta presencia. Nunca la basura la batalla. Cuando hay creyentes que dicen yo busco a Dios y no lo siento, búscalo, 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 porque lo vas a encontrar. Tienes que buscar, no tienes que detenerte, tienes que seguir insistiendo. Búscalo, 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 búscalo y me hallaréis, porque me buscaréis, dice aquí, de todo vuestro corazón. Todo tu corazón tiene que ser entregado a Dios, de todo corazón, de verdad. Tu corazón en esta noche, Dios dio corazón nuevo, espíritu nuevo, recíbelo, recíbelo para buscar a Dios en esta noche, para buscar al Señor. La presencia de Dios está aquí, hermano. Yo siento un fuego muy fuerte en esta noche. Siento el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando. El Espíritu Santo está tocando la presencia de Dios en esta hora. Está tocando. Está despertando esa palabra. Está despertando de ese letargo espiritual. Hermanos que estaban entrando en sueños espirituales, hermanos que estaban quedándose en la oración, pero Dios despierta sobre ti su buena palabra. Dios abre apertura en tu oído. Dios da apertura a tu oído para que oigas la palabra del Señor. Rica la basonda la macada. Rica la basonda la macada. Y me hallaréis. Y me buscaréis de todo vuestro corazón, dijo el Señor. Y el Señor le dice, y seré hallado por vosotros. Seré hallado, seré encontrado por ustedes. Si ustedes me buscan, me van a encontrar. Si ustedes me buscan, me van a hallar, dice Dios. Ahí está, recíbelo. El que lo está buscando, lo está encontrando ahora. Él se está revelando a tu espíritu ahora. Él se está revelando a tu espíritu ahora. Ricanama sonda la bacanda. Ricanama sonda la bacanda. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está Dios, porque va a ser encontrado Dios por ti en esta noche. Oh, va a ser encontrado a través de ese quebranto, de esas lágrimas, a través de esas lenguas, a través de ese buscar, ese clamar. Ay, el Señor está sobre ti en esta noche, viene sobre ti, te está visitando el Espíritu Santo. Ahí está la presencia de Dios. Dios dijo, me van a encontrar porque yo me voy a dejar hallar, porque sé que lo hacen de corazón, porque sé que lo hacen de verdad, con un corazón limpio, con un corazón sincero. Yo me dejo hallar, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y en esta noche Dios está limpiando el corazón, está limpiando para que Él se deje hallar por nosotros. Ahí está. Recíbelo. Hay un fuego aquí. Es muy fuerte el fuego. Es muy fuerte el fuego que hay aquí. Ahí está, recíbelo. El fuego de Dios está aquí. Ahí está tocando. Ahí está quemando. Rica la bacanda. Ahí está la presencia de Dios. Él está despertando a la iglesia. Él va a despertar al pueblo. Él va a despertar a la iglesia a la oración. Él va a despertar a la iglesia a la búsqueda, al ayuno. Él va a despertar a la palabra profunda. Él va a despertar a esos misterios. Él lo va a hacer, pero lo va a hacer cuando Él nos visite. Él lo va a hacer en la visitación de su Espíritu. Oh, ahora el Espíritu ya está. Él no solamente será una visita, es permanente en nuestro corazón. Ahí está, recíbelo en esta noche. Ricanaba sonda la bacanda. Me van a encontrar, decía el Señor. El fuego que